Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está entre vosotros. Amén. ¿Dónde está el reino de Dios según Jesús? Entre vosotros. Hablaremos del reino de Dios esta noche. Que el Señor nos hable. Necesitamos todos los días revelación de Él, aprender de Él. En Cristo es una escuela donde uno se gradúa solo cuando parta de aquí con el Señor. Ahí es la graduación. O mejor, los diplomas y todo lo demás los entregan arriba. Arriba, todo. Arriba está preparado la tribuna para entregar todo eso. ¿De acuerdo? Pero aquí estamos estudiando por ahora. Aleluya, tenga la bondad de sentarse, vamos a irnos con la palabra de Dios. Brevemente decirles que por este mes no tendremos, en el último, como es normal, el último domingo de mes no será pro templo. Esta vez será normal, no haremos culto pro templo este mes. ¿Qué haremos en cambio? Si no vamos a tener culto pro templo y tenemos obligaciones por cumplir. En la medida que cada uno podamos ir cogiendo un ladrillito, pensemos que en la medida que vamos despejando esa fachada de ladrillitos que teníamos ahí, cada ladrillito que despegamos de ahí, por la fe lo estamos poniendo allá, en la fachada del templo. Entonces, en la medida que cada uno pueda, va desprendiendo, es decir, ese será nuestro único programa pro templo que tendremos este mes. ¿Correcto? Para este proyecto. ¿De acuerdo? Entonces no queremos forzarlos, no queremos ni mucho menos ir con ustedes más allá de sus capacidades. Eso no es justo delante de Dios. Queremos que cada uno tenga su libertad económica y pueda disfrutar de lo que Dios le ha dado en la medida que cada uno podamos, pero eso es muy voluntario. Usted siente de parte de Dios retirar un ladrillito, da la plata a las hermanas que trabajan ahí en finanzas, diciéndole que ese ladrillito es para eso, para que ellas sepan que eso va para esa labor. ¿De acuerdo? Ya en el mes de noviembre, si el Señor no ha venido y nos concede la vida, ahí sí podamos hacer nuestro culto pro templo. Máxime que noviembre trae 5 domingos, entonces que ese quinto domingo sea nuestro día pro templo. ¿Le parece bien? ¿Estamos así? Muy bien, gracias a Dios. Hermanos, vamos a ir esta noche sobre el tema el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Tal vez vamos el domingo y vamos a ir el martes sobre esto, porque es extenso. ¿Recuerdan en San Juan capítulo 3, cuando aquel sabio de Israel que se llamaba Nicodemo fue a Jesús de noche para decirle: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Recuerdan lo que Jesús respondió? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de Dios. Y en el verso 4 volvió a aseverar, diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no entrará en el reino de Dios. El reino de Dios para Israel era un lenguaje conocido, para las naciones del mundo un lenguaje desconocido, pero para Israel era algo muy familiar. Israel había sido el reino de Dios en la tierra, desde que Dios los sacó de Egipto y los trajo sobre alas de águila, como dice Éxodo capítulo 19:4. Éxodo 19:4 dice: ¿cómo sacó Dios a Israel de Egipto? ¿Y para qué los sacó? Póngale cuidado a esto. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila,
y os he traído a mí. ¿Para qué los trajo? Verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el 6. Y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué les dijo? Ellos serían un reino, el reino de Dios en la tierra. ¿A partir de qué momento fue Israel el reino de Dios? A partir de ahí, de Éxodo, del monte Sinaí, que es donde Dios habla con ellos. A partir de ahí, desde el Sinaí hasta la deportación a Babilonia, ellos fueron el reino de Dios en la tierra. Ahora, cuando aparece Jesús predicando, San Marcos capítulo 1, verso 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Recuerdan? Predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, ¿qué es lo que decía? Él dijo 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas que él dijo? 1, el tiempo se ha cumplido. 2, el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Correcto? Dijo 4 cosas. ¿La vieron? 1, el tiempo se ha cumplido. ¿Se ha cumplido qué? De que viniera, de que el reino de Dios volviera. El reino de Dios había quedado trunco cuando Israel fue llevado cautivo, o Jerusalén y Judea fue llevado cautivo a Babilonia. Ahí dejó Israel de ser el reino de Dios en la tierra. ¿En qué año? Mire de dónde a dónde. En el año 460 antes de 1460 antes de Cristo, Israel salió de Egipto y pasó a ser el reino de Dios en la tierra. ¿Cuándo llegó Israel a ser el reino de Dios en la tierra? Año 1460 antes de Cristo. ¿Cuándo dejó de ser el reino de Dios en la tierra? Año 605 antes de Cristo. Es decir, desde el año 1400. Es decir, que casi por 1000 años, casi a lo largo de 1000 años, o de 800 años, casi a lo largo de 800 años, Israel fue el reino de Dios en la tierra. Y a consecuencia de haber pecado contra Dios y no haber guardado su palabra, su pacto, perdieron ese privilegio. Y pasaron a ser gobernados por las naciones y ya no gobernados por Dios como lo había sido antes. ¿Eso está entendible? ¿O está confuso? ¿Lo entienden bien? Estamos claros entonces en esto. Porque la idea no es yo pararme aquí a decirle cosas. La idea es que ustedes la puedan entender. ¿Correcto? Ahora, desde entonces Israel dejó de ser el reino de Dios en la tierra. ¿En qué año dejó de ser el reino de Dios en la tierra Israel? ¿En qué año? ¿Ah? No, en el año 605, no 1600, sino 605. Antes de Cristo, Israel dejó de ser el reino de Dios en la tierra. Ahora, cuando aparece Jesús predicando, Él no les dijo que el reino de Dios ya estaba establecido, sino que el reino de Dios, que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Una cosa es estar cerca y otra cosa es estar presente, ¿correcto? Uno puede estar cerca aquí al lugar de predicación, aquí a la capilla, y otra cosa es estar en la capilla. ¿Hay diferencia entre eso o no? Si estoy en el parque, estoy cerca. En cualquier parte que esté de Bello, estoy cerca de aquí, pero no estoy aquí. ¿Correcto? Una cosa es estar cerca y otra cosa es estar aquí. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado.
¿Qué tenían que hacer para recibir el reino de Dios? Necesitaban arrepentirse y necesitaban creer en el Evangelio. ¿Lo hicieron ellos? ¿Se arrepintieron todos y creyeron todos en el Evangelio? Pues no lo hicieron y por lo tanto se quedaron por fuera del reino. Ahora, ¿qué hay que hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué hay que hacer? Nacer de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu, ¿entra o se queda por fuera? Se queda por fuera. Hay dos cosas en este momento. El reino de Dios, de manera espiritual, está presente, como lo dijo Jesús aquí. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les dijo: no preguntéis eso, porque el reino de Dios entre vosotros está. Ya no estaba cerca, estaba entre ellos. Pero estando entre ellos, ¿entraron ellos en el reino de Dios? El reino de Dios estuvo entre Israel, pero ¿entró Israel como nación en el reino de Dios? Entraron unos cuantos individuos, pero no entraron ellos como nación. Entonces, ¿entraron en qué? Los discípulos entraron en qué? ¿En un reino físico o en un reino espiritual? Nosotros que hemos entrado, nosotros hoy estamos en el reino de Dios, en un reino físico, geográfico, en un reino espiritual. Hoy estamos, todos los que hemos nacido de nuevo, hemos entrado en el reino de Dios, pero de manera espiritual. Estamos en el reino de Dios, pero de manera espiritual, no de manera terrenal. ¿Correcto? El reino de Dios se establecerá física, geográfica, terrenalmente un día. Por ahora estamos en el reino de Dios, pero los que hemos nacido de agua y del Espíritu pertenecemos al reino de Dios. ¿Recuerdan las palabras del Padre Nuestro? Tanto de San Lucas 11 como de Mateo 6. La primera petición que aparece en el Padre Nuestro es esa: venga a nosotros tu reino. Venga, no dijo venga a Israel, no dice venga a la nación de Israel, no dice venga a alguna parte geográfica de la tierra. Él dijo, no dijo eso. Venga a nosotros, es decir, a los individuos, a las personas. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también se haga en la tierra. Alabanzas a Dios. De ahí que todos los que hemos creído el Evangelio y hemos obedecido el Evangelio, hemos obedecido las leyes del reino y no estamos haciendo nuestra voluntad, sino que ahora hacemos la voluntad del Rey. Alabanzas a Dios, así como los ángeles y arcángeles y todos los habitantes del mundo superior hacen la voluntad de Dios, aunque nosotros tengamos todavía los pies aquí empolvados en la tierra, también hacemos la voluntad de Dios. Alabanzas al Señor. ¿Claros en esto? ¿Estamos precisos? Bien. Ahora, ya entendida esta parte, recuerden que los discípulos esperaban el establecimiento del reino físico de Israel, la restauración del reino físico o geográfico de Israel de inmediato. ¿Lo recuerdan? Hechos capítulo 1, verso 3, Hechos 1:3. ¿Qué dijo Hechos 1:3? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de qué les hablaba, del reino de Dios. Seguimos el verso siguiente. Y estando juntos les dijo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Seguimos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6. Entonces
los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿qué le preguntaron? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Vieron que les había dicho que Israel había sido el reino de Dios en la tierra y había dejado de ser? Ahora, ¿qué es lo que los discípulos están ansiosos de saber? Si el reino físico y geográfico de Dios en la tierra, que para Israel, sería ya, sería una cosa inmediata, iba a ocurrir ya. Y a lo que Jesús les dice, ¿qué les dijo? No os toca a vosotros saber los tiempos, es decir, las fechas, las ocasiones que el Padre ha puesto en su sola potestad. El establecer físicamente el reino de Dios en la tierra es algo que está solo en el corazón de Dios. Una fecha que solo está en el corazón de Dios. Alabanzas a Dios. ¿Lo hemos entendido entonces? Bien. Con esta información nos vamos a ubicar en el epicentro de todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Nos ubicamos en Daniel capítulo 2. Vamos a ubicarnos en Daniel capítulo 2. Observad esto. Es necesario prestarle buena atención. Ahora tienen borbandeados los hermanos por todas partes. Algunas personas, incluso hasta algunos hermanos de la iglesia, en Estados Unidos y aquí y allá, diciéndoles que ya descubrieron cuáles son las dos bestias que aparecen en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Como el libro de Apocalipsis capítulo 13, en los primeros 10 versos habla de una bestia espantosa y terrible que sube del mar, y del verso 11 en adelante habla de una segunda bestia que sube de la tierra, que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está llegando? Que supuestamente ya es que unos hermanos tuvieron una revelación tremenda, que en unos sueños, que en visiones, recibieron la revelación, que la primera bestia, es decir, la bestia espantosa y terrible que sube del mar, es el pobre Pacho. Es San Pacho. Pobre. ¿Saben cuando hablo de Pacho de quién hablo? ¿Ah? Hermano Pacho. No, pero este es hermano, aquel no es. Aquel es el otro Pacho. Y que la segunda bestia del verso 11 en adelante es Juancho Polo II, que supuestamente va a resucitar y va a ser la segunda bestia, que va a ser el anticristo, que va a ser el que va a traer la marca. En fin, todo está acomodado pues con el pobre Pacho y con Juancho Polo II. ¿Entendido? Cuando digo Juancho Polo II, ¿ustedes saben a qué me refiero? ¿Ah? ¿No lo han entendido? Hubo un papa polaco, Karol Wojtyła, que al llegar al papado se dio el título de Juan Pablo II. ¿Recuerdan? Bueno. Entonces, la idea es que este papa supuestamente va a resucitar es que por una acción de Satanás para ser el anticristo. Y como tienen los nervios de punta porque hace unos 8 días nació en Argentina un bebé y fueron y lo registraron con el nombre de Lucifer. Entonces ya muchos están diciendo, ay, ese niño es el anticristo. Entonces, ¿cuál fue? ¿Al fin es Pacho o al fin es el niño de Argentina llamado Lucifer? ¿Cuál de los dos? ¿Ah? Esa es una pobre especulación. ¿Por qué vienen todas esas especulaciones? Por el desconocimiento de la Biblia. Al desconocer la Biblia, entonces surgen toda esa cantidad de disparates y de sueños y de visiones equivocados, perdidos.
Hay que creer como dice la Escritura y no como dicen esas especulaciones perdidas. Por eso ubiquémonos en el centro de los acontecimientos para que veamos. Primero, ¿qué es esa bestia o esas bestias de las que habla Apocalipsis? Y nos ubicamos en el libro de Daniel capítulo 2 y vamos a dar lectura, para abreviar, del verso 22 en adelante. Es la gran estatua. En los primeros versos se cuenta que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño, pero el sueño se le olvidó. Se le olvidó el asunto del sueño, solo sabía que había soñado algo, pero se le olvidó cuál era el asunto del sueño y por lo tanto cuál la interpretación. Todos los sabios y magos de Babilonia no pudieron dar con nada. Los brujos todos fracasaron, por lo cual el rey entró en ira y dijo: mátenlos a todos, córtenle la cabeza a todos sus mentirosos. Iba a hacer matar todos los sabios de Babilonia. Solo que Daniel no se había dado cuenta, y cuando Daniel se vino a informar tarde del asunto, pues pidió que le dieran un tiempo extra antes de que mataran a los sabios, donde también moriría Daniel y sus compañeros, que él hablaría con Dios y Dios le daría la interpretación de ese sueño. En efecto pasó. Él revela lo profundo y lo desconocido. Está hablando Daniel en su oración cuando ya Dios le reveló qué es lo que cuál era el sueño del rey. Y por lo tanto en esta alabanza le está diciendo a Dios, Él revela lo profundo y lo desconocido, conoce lo que está en tinieblas y con Él, con Dios, mora la luz. A ti, oh Dios de nuestros padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Y cuál es el asunto del rey? Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual era el hombre, la guardia personal del rey, el cual había recibido la orden de matar a todos los sabios, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. ¿Estamos? Respondió el rey y dijo: Daniel, al cual él llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel le respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que había de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen, esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible.
La cabeza de esta imagen era ¿de qué? Oro. Póngale mucho cuidado a los metales que va a decir y al material de lo que está hecha esta imagen. Era de oro fino. Su pecho, en cambio, ya no era de oro, era de un material inferior. ¿Cuál? Su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos, aún todavía otro material más inferior, de bronce. Sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Correcto? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, mire, de abajo hacia arriba, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí, dejemos hasta ahí, vamos a analizar lo que hemos visto. Hemos visto en este sueño una gran imagen que tenía estas divisiones. Una, su cabeza era de oro, su pecho era de plata, su vientre era de bronce, sus piernas eran de hierro. En cambio, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. ¿Qué representa eso? Seguimos, ya Daniel nos va a contar. A ver, cuéntanos, Daniel, ¿qué quiere decir eso? ¿En cuál verso estamos? En el 37 ahora. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce. Seguimos ahora. Nos devolvimos, vamos al 37, vamos a irnos al 37. 36. Tú, oh rey, este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Aquí, el mundo de aquel entonces estaba dividido en 120 reinos. Y esos 120 reinos fueron conquistados todos por Nabucodonosor. De ahí que todos los reinos del mundo quedaron bajo Nabucodonosor. Por eso, todos los demás reyes quedaron gobernando en su lugar, pero gobernaban bajo la autoridad y soberanía de Nabucodonosor. Por eso fue conocido como Rey de Reyes, porque reinaba sobre todos los demás reyes. ¿Correcto? ¿Quién le había dado eso a él? Sin saberlo, Dios le había dado eso. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Seguimos. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, por eso dije que este hombre reinaba sobre toda la tierra, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, ¿qué representaba la cabeza de oro en la estatua? El reino de Babilonia, que era presidido por Nabucodonosor. Entonces, el reino babilónico representó la cabeza de oro. Luego, ¿qué representaba el pecho de bronce? Después de él se levantará otro reino inferior al tuyo, porque el oro pues vale más que el hierro, que el bronce, que la plata. Y luego un tercer reino, que es de bronce, y el cuarto dominará sobre toda la tierra. Note,
Estos reinos que siguen, no, hay dos solamente aquí en esta estatua que gobernaron toda la tierra. Uno, el de Babilonia, el Nabucodonosor, que todos los reinos y todos los habitantes del mundo, hasta las especies animal, quedaron bajo el gobierno de él. El reino que le siguió después, que representa la plata, es un reino inferior, que representó el reino de los medopersas, que son los que sucedieron el imperio babilónico en el año 539 a.C. De esos reinos no se dice que hayan gobernado toda la tierra. Es decir, fueron reinos inferiores que no tuvieron la misma fuerza ni el mismo dominio que había tenido el primero, el de Nabucodonosor o el de Babilonia. El tercero, el vientre de bronce, representó el imperio de Grecia, el imperio de Alejandro, el imperio greco-macedonio, que es el tercer imperio que vino en ese orden, representando ¿qué? El vientre de bronce. Las piernas de hierro, ese sí representa el imperio romano, cuarto imperio, el imperio romano. Ese sí se vuelve a decir que ese cuarto imperio dominará sobre toda la tierra. ¿Correcto? El primero y el último imperio gobiernan sobre toda la tierra. Los dos intermedios no alcanzaron a gobernar sobre toda la tierra. ¿Correcto? Fueron reinos más inferiores. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Seguimos. Lo que viste de los pies y dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Es decir, el reino romano, el imperio romano comenzó muy fuerte, representando las piernas de hierro, pero se debilitó y realmente ha caído. Se volverá a levantar, no con la misma fuerza del pasado, sino que se levantará por unas alianzas humanas. Esas alianzas humanas es lo que está describiendo, en parte de hierro y en parte será un reino dividido, porque en parte de hierro y en parte será de barro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Es la restauración del imperio romano, solo que no con la misma solidez del pasado, sino que será más débil, y solo se podrá sostener un corto tiempo, y eso por unas alianzas, por unos tratados internacionales. ¿Correcto? Seguimos. Y por ser dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte ¿qué? Frágil. ¿Correcto? Lo que yo venía diciendo ya. Seguimos. Así como el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de ¿qué? De alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Por eso la última parte del imperio romano, que es el del anticristo, solamente logrará un gobierno en consenso mundial debido a unos tratados internacionales como la ONU, como la OTAN, que eso no existía en los tiempos de Daniel, eso existe ahora, y otros tratados. La Unión Europea, entre esos. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Recuerdan que estábamos hablando del reino de Dios? Se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él
permanece para siempre. Ese es el reino de Dios que será establecido en la tierra. Alabanzas a Jesús. ¿Lo hemos visto? No nos lo explicamos nosotros, eso se lo explicó un ángel, se lo reveló Dios mismo a Daniel. Nos pasamos al capítulo 7 de Daniel. Todo el libro de Daniel girará en torno de esta misma revelación. El centro, el epicentro es esa estatua que vio Nabucodonosor. Todo lo demás son simplemente la misma revelación, la misma visión, solo que presentada desde otros ángulos, como en estas 4 bestias que aparecen aquí, que nos van a llevar al mismo asunto. Son estos. El primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, y en visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Cuál es lo principal del asunto del sueño? Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león. ¿Cómo era la primera? Como un león. Esa primera representa la cabeza de oro. Es igual que la cabeza de oro. ¿Qué es lo que representaba la cabeza de oro en la estatua? El reino de Babilonia, encabezado por Nabucodonosor. Tú eres esa cabeza de oro. En este caso, tú eres ese león. ¿Correcto? Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, es decir, se paró, como se para un oso, por ejemplo. Y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué representa eso? Capítulo 4 del libro de Daniel. ¿Recuerdan aquella vez que Nabucodonosor se ensoberbeció y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia la cual yo he construido? Y se llenó de soberbia, y en ese momento Dios lo quebrantó. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó? Lo mandó al campo a comer hierba, es decir, sufrió un ataque de esquizofrenia y perdió la razón por completo, quedó un loco perdido, tan loco que lo tuvieron que sacar del palacio y echarlo al campo, y se fue y habitó por allá con las bestias del campo durante 7 años, comió hierba como las bestias del campo, las uñas se le crecieron como las uñas de águila y el pelo también como plumas. ¿Correcto? Hasta que por fin le volvió la razón y reconoció al Dios Altísimo. Cuando reconoció al Dios Altísimo, Dios le devolvió otra vez el reino y lo restauró. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Por eso ese capítulo 4 termina con una hermosa carta que escribió Nabucodonosor, dándole la honra y la gloria al Dios del cielo. Alabanzas a Dios. Entonces, ese que las alas le fueron arrancadas, que todo, en fin, que estaba describiendo de la primera bestia, describe el caso que vivió Nabucodonosor en el capítulo 4. ¿De acuerdo? Bien, le sigue una segunda bestia. La segunda bestia que sigue aquí en esta visión es un oso, ¿cierto? Tiene una forma como de oso. Tiene 2 costillas en la boca. Está como si estuviera más alta de un lado que de otro, es decir, rara, como una malformación de ese oso. Es sencillamente porque está representando el imperio de los medopersas, que son los que sucedieron
al reino babilónico en el año 539. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 nos cuenta aquella vez cuando Belsasar, heredero del reino de Nabucodonosor en Babilonia y su último rey, en su soberbia, recuerdan, que hizo sacar los vasos sagrados que su padre Nabucodonosor había llevado del templo de Jerusalén, y en ellos él bebió vino, los profanó bebiendo vino, él, sus hombres y sus mujeres, siendo que eso solamente lo podían tocar los sacerdotes y esos santificados. Él en ese banquete de orgías y en su ebriedad, pues hizo esto. Pero eso fue lo último que hizo, porque mientras estaba en su condición, vio la mano que escribía. ¿Recuerdan la mano escribiendo la pared? ¿Recuerdan alguna palabrita que escribía? Mene, mene, Pérez Usparsin. Mene, mene, tekel, Pérez Usparsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado, le faltó. Le faltó. Y esa misma noche murió. El único muerto que hubo esa noche fue él. Pero esa noche el reino fue traspasado el reino de Babilonia se acabó y pasó a pertenecer a los medopersas esa noche, que se apoderaron del reino, se apoderaron del imperio babilónico. Los que vinieron, las tropas que vinieron de lo que hoy es Irán, se apoderaron del reino en Babilonia y acabaron con esa dinastía y acabaron con esa monarquía y comenzó un nuevo reino. Ese reino está representado por ese oso. Ese reino es el que está representado por el pecho de plata en la imagen. ¿De acuerdo? ¿Qué representa el reino de los medopersas? El pecho de plata en la imagen del capítulo 2. Resulta que después la tercera bestia que ve Daniel era semejante a un leopardo. Esta era más extraña que las otras bestias. El león tenía una sola cabeza, el oso tenía una sola cabeza, pero este leopardo es extraño, tiene 4 cabezas. Un leopardo con 4 cabezas. Esa tercera bestia representa el cuerpo de bronce. Mire, va bajando. Los babilonios se habían dado a la sabiduría. Por eso a los babilonios casi se les debe las ciencias que hoy hay en el mundo, prácticamente vienen de Babilonia. Porque era gente muy dada a la cultura, al estudio, en fin. De una inteligencia superior que ni los egipcios en su mejor momento habían logrado eso. Ellos superaron a todo el mundo en cuestión de sabiduría y en conceptos de todo. De ahí que la alta ingeniería, por ejemplo, se le debe a ellos. La arquitectura se le debe a ellos. La numerología, la astrología, la astronomía, todo se le debe a los babilonios, entre otras cosas. Entonces, ellos fueron una gente de una capacidad intelectual superior al resto de la humanidad en su época. En cambio, fueron bajando. Ya los medopersas, ya ellos no fueron tan inteligentes, ya no brillaron por su inteligencia, brillaron por su economía. Ellos fueron un imperio económicamente muy fuerte, conquistaron los tesoros de las naciones y se hicieron una economía sólida, que comenzó con las conquistas de Ciro, y seguiría por todos los descendientes hasta terminar en los Darío I, Darío II, Darío III, que fue el último de los emperadores de este imperio que cayó. Pero el griego, note, el griego, que es el de Alejandro, es el vientre de bronce. El imperio griego fue un imperio dado completamente a la sexualidad y a la sensualidad. Sus sentimientos todos radicaban de la cintura por la cintura y por el vientre. Lo material, lo pasajero, lo sensual, lo sexual, los placeres, a eso
se dedicó el imperio de los de grecorromanos, y si no, pregúntele cómo fue la vida asquerosa y desordenada que vivió Alejandro y sus seguidores. Eso fue. Luego viene una cuarta bestia que ve Daniel. ¿Cómo era la cuarta bestia? ¿La vieron? Espantosa y terrible. Esta tenía una sola cabeza, pero aparte de tener una sola cabeza, tenía 10 cuernos. Observad, tenía 10 cuernos. Una sola cabeza, pero tenía 10 cuernos. ¿Correcto? Sumemos las cabezas de las 4 bestias. ¿Cuántos nos suman? El león una cabeza, el oso otra cabeza, son 2. El leopardo tenía 4 cabezas, son 6. La bestia espantosa y terrible tenía una cabeza, son 7, pero tenía 10 cuernos. Sumadas todas son 7 cabezas y 10 cuernos. A ver, veamos si estamos perdidos, repasemos. A ver, Gabriel, vamos a llamar aquí al arcángel Gabriel que nos explique si esto que estamos interpretando nosotros, si es así o no es así, que nos lo diga Gabriel. Gabriel, por favor, capítulo 8 del libro de Daniel. Capítulo 8 del libro de Daniel. Vea lo que dijo. Observen lo siguiente. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, es decir, después de la que le había aparecido el capítulo 7. Y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que ya no era en Babilonia, porque Babilonia ya había caído, sino que estaba en Susa, que era la capital del reino, que ya no quedaba en lo que hoy es Irak, que es donde quedaba Babilonia, el país de Irak, sino que ya quedaba en Elán, que es Irán. Y la capital en aquel entonces era Susa, del reino de la provincia de Elán. Ahí dice Elán. Si usted mira en el mapa de la Biblia, notará que Elán es lo que hoy es Irán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. ¿Qué fue lo que vio? Alcé los ojos y miré, y aquí, ¿qué es lo primero que vio? Un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Por eso el reino de los medo-persas, que el reino de los medo-persas era un reino que no era un reino unificado, sino que eran 2 reinos que se habían puesto de acuerdo. Lo que hoy son los kurdos y lo que hoy son los iraníes se pusieron de acuerdo para atacar a Babilonia, y por lo tanto se conocía como el reino de los del medio. Medas es medio, del medio, quiere decir los del medio, y los persas, que son los iraníes. Medas, kurdos y persas, los iraníes, Irán. ¿De acuerdo? Bien, por eso, ¿quién de los 2 reinos fue más fuerte? ¿Los kurdos o los persas? Los persas. ¿Ah? Los persas fueron más fuertes que los kurdos, que ayudaron. Por eso, ya aquí, la bestia, la segunda bestia, que era un oso, aquí ya se la muestra en otra visión a Daniel, es bajo la figura de un carnero. Correcto, de un carnero, que tenía 2 cuernos, el imperio, los medas y los persas. Correcto. Ahora seguimos. Se dice de este carnero que atacaba al norte, al sur, en fin, en todas las direcciones, y tenía tremenda fuerza y dominio. Eso sí, con uno de sus cuernos, que fue el que más creció. Pero ¿qué pasó? Seguimos aquí. Mientras yo consideraba esto de aquí le sale competencia. Le salió un chivo. Un macho cabrío es un chivo, correcto, en nuestro lenguaje es un chivo. Le salió un chivo al paso,
y vino con fuerza contra aquel carnero que representa el imperio de los medo-persas. ¿Y qué le pasó al carnero? Primero, perdió los 2 cuernos. Y en segundo lugar, quedó sin fuerza. Y ese chivo lo corneó, lo pisoteó y acabó con él. ¿Qué era de especial ese chivo? ¿Cómo era ese chivo? ¿Ah? El carnero, ese chivo inicialmente tenía un cuerno que había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Note lo que sigue. Y vi que llegó, embistió al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Siga. Y él, el macho cabrío, se engrandeció, es decir, el chivo se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Es decir, note que inicialmente ese chivo tenía un solo cuerno, es decir, era un unicornio, ¿correcto? Un chivo unicornio, tenía un solo cuerno. Pero resulta que se le quebró su gran cuerno y en su lugar le salieron 4 cuernos. ¿Ah? Se le quebró uno y le salieron 4. ¿Qué representa eso? Alejandro es ese chivo, Alejandro el grande. Él murió muy rápido y sus 4 lugartenientes principales se adueñaron del reino de Alejandro, del reino macedonio, y se lo repartieron entre los 4. Por eso, al quebrarse el cuerno principal que tenía el chivo, le salieron 4. Esos 4 son los 4 lugartenientes que le siguen. Sigamos. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. Note, este cuerno pequeño es muy peligroso. Este cuerno pequeño, del que está hablando aquí, a la muerte de Alejandro, el reino quedó repartido de la siguiente manera. Casandro heredaría lo que es Persia, abajo. Ptolomeo heredó lo que es Egipto. Lisímaco heredó lo que hoy es los países del Mar Negro, Hungría y esos países del Mar Negro hacia arriba. Pero Seleuco, su cuarto general, heredó el reino de Grecia, pero el reino de Grecia se extendió hasta conquistar Siria y conquistar Israel. Ese fue el reino de Antíoco Epifanes, que fue el heredero del reino, o venía de la dinastía de la Seleuca. Y este Antíoco no quiso tener la capital del reino en Atenas, que es la capital de Grecia, la ciudad principal de Grecia, sino que trasladó su reino y lo puso en el país de Siria, ese país que actualmente está en guerra. Y lo puso en una ciudad que él construyó con su propio nombre, que se llamó Antioquía. Antioquía, recuerden que fue el primer lugar donde la iglesia gentil floreció después de que fueron expulsados los cristianos de Jerusalén. Y es donde por primera vez a los seguidores del Señor se les llamó cristianos, según el capítulo 11 del libro de los Hechos. Por eso esa ciudad, Antioquía, donde Pablo estuvo ministrando con otros hermanos, se llamaba Antioquía en honor de Antíoco, de la dinastía Seleuca. Ese reino pequeño, es decir, de los 4
sucesores de Alejandro, poco a poco se fueron destruyendo unos a otros y al poco tiempo habían quedado solo dos. Quedó la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, la dinastía ptolomea en Egipto, con Ptolomeo I, Ptolomeo II, que a esto se les debe la versión de los 70, a este Ptolomeo I y Ptolomeo II, se le debe la versión griega, es decir, que el Antiguo Testamento se haya traducido del hebreo al griego y se conozca hoy la versión de los 70, porque fueron esos herederos de Alejandro, o ese heredero de Alejandro, que heredó de Egipto, el que hizo traducir la Biblia, o el Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Estamos hablando de Ptolomeo I y Ptolomeo II. Pero con el paso del tiempo, fue la dinastía Seleuca la que alcanzó mayor fuerza. Con Antíoco. Los interesados en conocer bien esta historia, le hacen el libro de Macabeos, capítulo 1, el libro 1 de Macabeos y el libro 2 de Macabeos, y ahí está la historia, ya contada, una historia general de esto. Pero les relato aquí lo siguiente, ya para ir cerrando aquí. ¿Qué pasó? Este cuerno pequeño que creció mucho más al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, cuando habla de la tierra gloriosa está hablando de Israel. ¿Correcto? Miren lo que sigue. Seguimos. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó, en razón de que pisoteó a los macabeos, que eran los que defendían la causa del Dios de Israel en Jerusalén, pero este los derrotó y los pisoteó. Seguimos. Así se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Cuál es el príncipe de los ejércitos? El del cielo, el Dios vivo y verdadero. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué es lo que hizo Antíoco? Antíoco en el año 168 antes de Cristo conquistó Jerusalén y conquistó el templo y el santuario, el lugar santo. Y sobre el lugar santo levantó una estatua, la estatua del dios Zeus. Y en lugar de ofrecerle ovejas, le ofreció sacrificios de cerdos y de personas, sangre humana, le ofreció a su dios Zeus un altar que construyó exactamente sobre el mismo altar sagrado de Israel, del Dios vivo y verdadero. Así, ese Antíoco profanó el lugar sagrado o el templo e hizo la abominación desoladora. Sigue. El anterior, el 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército y junto con él, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Prohibió la lectura de las Sagradas Escrituras, prohibió la oración al Dios vivo, prohibió mencionar al Dios vivo y verdadero, prohibió, y a los que persistían en adorar al Dios vivo y verdadero los persiguió hasta matarlos. Desató una tremenda persecución contra los que seguían y se resistían a dejar de adorar al Dios vivo, aunque ya no estaban en Jerusalén sino huyendo. Los persiguió por las naciones, los mató, hizo masacres horribles este hombre, este Antíoco. Eso ocurrió en el año 168 a.C., o en el año 240 del reinado de los griegos, es decir, desde Alejandro. Entonces, oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba:
¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces aquí viene un ángel a responder. Y él dijo, hasta 1300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso ocurrió en el año 168. En el año 163, eso ocurrió a principio del año 168 a.C., que Antíoco profanó eso. A finales del año 163, en el mes de Quisleu, que corresponde a noviembre-diciembre en el calendario nuestro, las tropas de Judas Macabeo, un judío guerrero, reconquistó Jerusalén, derrotó las tropas de Antíoco y sus aliados y conquistó Jerusalén, demolió esa estatua de Zeus, la volvió pedazos y la botó. Incluso el altar que había también lo demolió porque había sido profanado al ponerle encima ese dios falso, el dios de los griegos, y hizo construir un nuevo altar. Levantó un nuevo altar y ofreció de nuevo sacrificios al Dios verdadero, y adoraron de nuevo al Dios verdadero. Desde entonces se celebra en Israel una fiesta que se llama Hanukkah. Hanukkah, que quiere decir fiesta de dedicación, volver a dedicar ese templo que había sido profanado al ser, ese santuario que había sido profanado, volverlo a dedicar de nuevo al Dios verdadero. Se llama la fiesta de Hanukkah, ¿correcto? Que se celebra más o menos por ahí a la altura del 21, entre el 19 o el 21 de diciembre. Es la fiesta de Hanukkah en Israel, ¿correcto? Bien, pero seguimos, y dijo, ¿por cuánto tiempo iba a durar esa abominación? Es decir, un poco más de 3 años y medio, un poco más de 3 años y medio. 1300 tardes y mañanas es un poco más de 3 años y medio. 2000, correcto, perdón, 2000, sí, eso es cierto. Un poco más de 6 años, ¿qué dijimos? Correcto. Bien, ahora, viniendo al asunto, no, es casi 6 años, Viniendo sobre el asunto, seguimos al texto siguiente. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprender, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. ¿Qué dijo él? Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que era el río donde estaba Daniel, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Note lo que explica entonces el ángel. Compare la explicación del ángel con lo que yo les he explicado, a ver si corresponde o no corresponde. Si no corresponde a lo que yo he explicado, yo soy un falso. Ahí va el ángel a explicar lo que yo ya les he explicado. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Seguimos. Vino luego, el 18 ahora, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Seguimos. Cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de... ¿Corresponde a lo que yo les había dicho o no? ¿Es verdadero o es falso?
Lo está explicando el ángel, lo que yo ya había explicado a ustedes, ahí lo está explicando el ángel. Seguimos. El macho cabrío es el rey de ¿dónde? O sea, el chivo que vino y derrumbó al carnero es el rey de Grecia, que corresponde ¿a qué? Alejandro. Correcto, es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, es Alejandro. Note lo que sigue. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, es decir, de Grecia, aunque no con la fuerza de él, del anterior. 4 reinos se levantarían del mismo reino, del de Alejandro, a la muerte de Alejandro. ¿Quién lo está explicando ahora? Lo está explicando el ángel Gabriel. ¿Se los había yo explicado a ustedes eso o no? ¿Seguimos? El fin, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Estamos hablando de Antíoco, el que profanó el templo, que yo les decía, vamos a ver si corresponde o no. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, es decir, destruiría a Jerusalén y a su pueblo, como yo lo venía diciendo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, es decir, contra Dios. Por eso prohibió el culto a Dios. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Sería quebrantado ese Antíoco, aunque no es que alguien lo iba a matar. ¿Quién lo cortaría? Lo cortó Dios. Vea esto, a ver si corresponde a la realidad. Leo una página de internet, se llama Antíoco IV Epifanes, que corresponde a ese. Ya estoy leyendo una página secular de internet, una página secular, que se titula así, y cuenta la muerte de Antíoco cómo fue. Dice en la parte final, Antíoco, en campaña contra el imperio parto, cosechó algunos éxitos conquistando Elam, que es Irán, Babilonia, mientras organizaba una expedición punitiva para retomar a Israel. Lo había perdido porque Judas, el macabeo, un judío, había reconquistado eso y había expulsado a las tropas de allí, de Antíoco, y había vuelto a purificar el templo. Entonces este rey pretendía volver a reconquistar a Jerusalén. Venía con sus tropas después de que había conquistado o reconquistado Babilonia, había reconquistado Irán o la antigua Persia. Él viene con fuerza, dice, para retomar a Israel. Quería reconquistarla personalmente, pero le sobrevino la muerte causada por una tuberculosis. Le sucedió su hijo Antíoco Eupater después de su muerte. Allí había dicho que sería muerto, que sería cortado, mas no por mano humana. Es decir, no moriría en una guerra, no es que nadie lo mataría, sino que sería cortado, pero no con mano humana. Es decir, murió mediante una tuberculosis. ¿Correcto? Así muere este Epifanio, de ahí, de esas bestias. ¿A qué correspondía este imperio? Al de bronce, al que está en el estómago. Correcto. Es el final del imperio de los griegos. Ahí terminó, con la muerte de Antíoco. ¿De acuerdo? Ya después, ¿qué floreció después? El imperio romano, que son las piernas de hierro. Las veremos próximamente.
Lo cierto es que hay esto. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo nuestro Salvador, es el que tiene dominio, autoridad sobre todas las cosas. La bestia que ven en Apocalipsis 13 no es ningún Pacho ni Juancho Polo II. La bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos es la suma de estas 4 bestias que vio Daniel o de estas 4 partes de la imagen de Nabucodonosor. Entonces no se enreden confundiéndose en que este es Pacho, que este es Juancho Polo que va a resucitar. Son tonterías y desconocimiento de la realidad. En el próximo capítulo vamos a ver a quién pertenecen esos imperios. ¿Quién es el que realmente ostenta las 7 cabezas y los 10 cuernos? En Apocalipsis 12 es Satanás. Todos esos reinos, comenzando por el de Babilonia y terminando por el anticristo, que es el último, son reinos que le pertenecen a Satanás. El dragón, que es Satanás, tenía 7 cabezas y 10 cuernos en Apocalipsis 12. Todos esos reinos son de Satanás. Pero todos esos reinos y con toda la autoridad de Satanás caerán aplastados bajo los pies de Jesucristo, que es la piedra que fue cortada no con mano humana y cayó y demolió la estatua desde los pies hasta la cabeza, quedó hecha polvo y se estableció un reino inconmovible, eterno, que no tiene fin. A Cristo el Rey de la Gloria sea la alabanza, al único Rey verdadero sea el honor para siempre. Estén de pie, démosle gracias al Señor. Alabanzas a Jesús. ¿Debemos darle gracias a Dios? ¿Ha aprendido usted una lección? ¿Le ha parecido interesante? ¿Cuánto le gustaría continuar este estudio? A ver, yo veo cuántos gozosos seguirían este estudio. Estudiaremos al dragón, que es el dueño de esto, el domingo, en la escuela dominical. El dragón. ¿A quién le pertenecen todos estos reinos? Pero cómo ese dragón caerá aplastado bajo los pies de Jesucristo próximamente, pues Jesucristo ya está viniendo. Alabanzas al Señor. Démosle gracias a Él. Honremos al Señor, que es tan bueno. No nos dejó allá bajo el gobierno de Satanás, nos sacó de allá Jesucristo y nos puso en su reino admirable. Hoy nosotros no estamos en el reino ni de Babilonia ni de Roma. Nosotros estamos en el reino de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, al cual sea el honor por los siglos y para siempre. Soberano Señor, le damos gracias y gloria a usted en esta hora por